de doble tubo o de tubos concéntricos, los de tubo coraza y los de placas. Esos son los que de alguna manera vamos a ver. Porque como el cálculo, vamos a ver. En realidad el cálculo es parecido a una receta, son muchos pasos, un poco moroso pero nada complicado. Y parte del principio de la ley de Fourier, entonces, consecuentemente, la idea va a ser justamente hacer el cálculo de qué tamaño es el equipo que necesitamos en función de las necesidades. Y nuestras necesidades ahora no es llevar el fluido de aquí a allá, sino es llevar un fluido que está a una determinada temperatura y elevar la temperatura o bajar la temperatura. Ese es el objetivo del equipo. Y para eso nosotros necesitamos un área de transferencia de calor. Pero todo esto de temperatura, calor, área, todo esto está sintetizado, podríamos decir, concentrado en lo que es la expresión, la ley de Fourier, que nos dice que la cantidad de calor está dada por esta expresión, donde este es el flujo de calor, este es el coeficiente total de transferencia de calor, este es el área, y esto viene a ser la fuerza impulsora, que es el calor. Esos cuatro términos, esa es la expresión básica de todo el análisis que vamos a hacer, bastante simple. Y de esa expresión, la idea, la incógnita, es determinar el área de transferencia de calor. Para lo cual, con una simple ecuación, tendríamos que conocer esto y esto para poder despegar el área. Y entonces, a lo que nos vamos a dedicar es a determinar justamente cada uno de los términos: la fuerza impulsora, el coeficiente total de transferencia de calor y la cantidad de calor que es el fuego, el flujo de calor. ¿Bien? Pero para eso un poquito más, recordemos, porque esto también lo deben haber visto, básicamente, cuando ya nosotros nos internamos en los internos de doble tubo, que son estos, básicamente vamos a ver cómo es que circulan los fluidos dentro de los equipos, porque eso es fundamental para poder conocer la fuerza impulsora y para poder conocer sobre todo el coeficiente total de transferencia de calor. Esto lo sacamos de un balance de calor simple, no hay problema. Entonces, cuando nosotros vimos esas esquemitas, y creo que habíamos visto algunas fotos incluso, esta es la unidad básica de un intercambiador de calor de doble tubo o de tubos concéntricos, que se denomina horquilla. Y una horquilla, esta es la horquilla, ¿cierto? Una horquilla, ya habíamos dicho, está compuesto por dos juegos de tubos concéntricos, dos juegos, un juego y el otro juego, tubos concéntricos, uno interno y otro externo. Básicamente dos T's conectoras, aquí están las dos T's porque se unen las dos T's, hemos visto en esta simulación, dos T's conectoras, un codo en dos T's conectores y las respectivas uniones. ¿Sí? Esa es la horquilla. Si nosotros queremos incrementar el área, porque el área va a ser por donde se van a poner en contacto térmico los dos fluidos. Uno circulará por dentro del tubo interior y el otro circulará por el área anular, ¿sí? Por el anillo. Entonces, colocamos otra horquilla que va a ser idéntica a esta, conectamos y así sucesivamente vamos incrementando el número de horquillas, consecuentemente incrementamos el área. Dos factores son los más relevantes en este tipo de equipos. Estos equipos se utilizan para bajos rangos de temperatura y bajas áreas de transferencia de calor. ¿Qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, queremos mayores rangos de temperatura, ya no nos sirve. O si queremos mayores áreas de transferencia de calor, podemos incrementar horquillas, pero al incrementar horquillas se incrementan los posibles puntos de fuga que pudiesen existir, porque estas uniones son roscadas, son desarmables. Entonces, están limitados en su tamaño y después de eso miremos el tubo claras. Bueno, ahora, la configuración de la circulación de los fluidos, ustedes también quizás ya lo han visto,
puede ser en paralelo o en contracorriente. Las dos configuraciones son. Como son dos fluidos, veamos, vamos a ver de que o pueden circular en paralelo o pueden circular en contracorriente. En esta configuración que está ahí, ya habíamos visto la nomenclatura que se acompaña, ¿no es cierto? Vamos a supongamos que por acá ingresa el fluido frío a una temperatura T1, circula por dentro del tubo, acá, da la vuelta y circula por dentro del tubo y sale a una temperatura T2. Ahí está la circulación, la flechita. ¿No es cierto? Y tal como está este equipo, el fluido caliente va a ingresar por el espacio anular y va a ingresar por acá a una temperatura T1, va a circular por el espacio anular, va a venir por acá y otra vez va a circular por el espacio acá, ¿cierto? Por este espacio anular. Y va a salir por acá. Básicamente se ve muy claramente de que la circulación del fluido es en contracorriente, porque uno circula en un sentido y el otro lo hace en sentido contrario. No hay contacto físico, están separados por la pared del tubo interior, pero están en contracorriente, las flechas están en sentidos contrarios. También hay en paralelo, lo veremos enseguida. Vamos a volver un poquito a eso. Sigamos con las ejemplos. Aquí nos puede mostrar claramente de que lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ingresar a una temperatura T1 y aquí vamos a salir a una temperatura T2 mayúscula, por ser fluido caliente. Entrada 1, salida 2. Y por acá, esta es la entrada del T1, viene por acá y sale por acá. Otra vez, fíjense ustedes, el fluido caliente circula por el espacio anular y el fluido frío por el tubo interior. Eso es lo que nos está mostrando básicamente esto. Pero, y en este sentido, también estamos viendo de que el caliente circula en este sentido y el frío, tal como está visto, circula en el sentido contrario. Generalmente se trabaja en contracorriente porque nos va a proveer una mayor fuerza impulsora. ¿Y dónde está el efecto de esto? Acá. Esto en contracorriente va a ser un poco más grande. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros queremos calcular el área? Vamos a suponer que se trabaja generalmente con caudal constante. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con caudal constante? Recuerden ustedes que nosotros estamos viendo fluidos que modifican su temperatura. Por lo tanto, ¿cuál es el calor en juego? ¿Qué tipo de calor está en juego? Sensible, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que hay una determinada masa y hay una diferencia de temperaturas. Si yo estoy queriendo calentar, no es que yo a los 5 minutos voy a querer calentar un poco más o un poco menos. Estoy queriendo fijar una temperatura superior a ese fluido porque esa temperatura tiene que procesarse posteriormente. No es cuestión de poner a cada lado. Por lo tanto, están fijadas las temperaturas. La masa o el flujo, de igual manera, yo no puedo estar alimentando un determinado caudal a los 5 minutos 8, tiene que ser constante. Y como el calor latente es mCp delta T, el Cp básicamente permanece también constante, por más que tengamos nosotros un cierto rango de temperatura, le sacamos un Cp medio, se acabó. Eso quiere decir que esta expresión la vamos a manejar como una expresión constante. Ahora bien, aquí es donde tenemos que jugar. A nosotros nos interesa determinar el área, ¿sí? ¿Y cómo quisiéramos que sea el área en cuanto a magnitud? ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Por qué? Para transferir el calor. Pequeño, ¿por qué? ¿Y por qué va a haber mayor transferencia de calor en uno más pequeño? Porque uno más pequeño, por ejemplo, en este caso va a tener menos horquillas. ¿Sí? Y si va a tener menos horquillas, nosotros vamos a tener el tiempo suficiente como para poder, tiempo de residencia, como para poder llegar a las temperaturas. ¿No será que lo hemos hecho tan pequeñito con el flujo que tenemos, no les damos tiempo a la salida que llegue a T2?
grande. ¿Por qué no queremos que sea grande? No está tanto en ese aspecto el sentido de la transferencia. La transferencia fundamentalmente va a estar concentrada acá. Ya veremos enseguida. Yo quiero más o menos ubicarnos en esto para después poder seguir con los detalles. Entonces, ¿qué pasa? A mí me interesaría que la área sea lo más pequeña posible, estamos de acuerdo, pero no porque transfiere mejor, sino porque cuanto más chiquito es, más barato es. Así de simple. Y quieranse o no, nosotros como ingenieros químicos vamos a llegar a una situación de un intercambiador óptimo, el mejor del mundo. Pero si después vemos que está caro, el dueño no va a comprar, porque eso tiene que hacer un balance, obviamente, en sus costos operativos, inversiones, todo eso. Entonces, hay siempre una necesidad de poder combinar, poder establecer un equilibrio entre los aspectos técnicos y económicos. Hay que elegir el mejor, pero cuando se hace una elección, lo que hay que hacer es que cumpla todos los requisitos que queremos. Y van a cumplir unos 2 o 3. De esos 3, uno malo, obviamente. Entonces, por ese lado. Entonces, sería bueno que sea pequeño por el costo final. Pero para que esto sea pequeño, como esto es constante, ¿qué tengo que forzar a que ocurra? Por lo menos, ¿qué tengo que desear que ocurra? Que los otros términos, ¿cómo deberían ser? Grandes. Porque como esto es constante, me interesaría que este sea grande y que este sea grande. En otras palabras, me interesaría que la fuerza impulsora, que es la que la causante de que haya flujo de calor, sea buena, si es lo que quiero transferir. Y me interesa que el coeficiente sea bueno. ¿Por qué? Porque yo quiero que no haya muchas resistencias al pasar del flujo. Y por lo tanto tengo que tener una buena transferencia. ¿Y de qué va a depender de eso? De muchas cosas. Pero la idea es esta. Entonces, y aquí cuando nosotros más o menos estamos viendo qué es lo que pasa, hay 2 configuraciones, paralela y contracorriente. ¿Cuál elegimos? La que me ofrezca mayor delta T. ¿Y cuál es la que me ofrece mayor delta T? El contracorriente. Lo vamos a ver con números. Entonces, ¿para qué ponen paralela? Tiene sus específicas, es decir, atribuciones o cualidades. Volvamos, contracorriente. Ese es el concepto básico. Y lo que vamos a hacer es definir el área y esto transformarlo en número de horquillas, o en diámetro de coraza, o en número de placas. La expresión es la misma, porque el fenómeno, es decir, el mecanismo de transferencia, va a estar basado genéticamente en eso. Bien. Ya no nos va a dar tiempo para hacer un trabajo así. Aquí está. Aquí es donde vamos nosotros, digamos, una vez por todas, a determinar el tema de la transferencia en las dos configuraciones. Estamos hablando siempre de un doble tubo. Y estamos nosotros en un corte de un doble tubo donde se produce esta modificación de temperatura. Este es un flujo en cocorriente o concurrente, o sea, esto se llama paralelo. Se puede ver claramente, le pongamos las temperaturas, el rojo es caliente y el otro es frío. Ingresa el caliente a una temperatura T1 y va a salir por acá a una temperatura T2. Por acá, este es el más frío azul, que ya también el moradito, se ha calentado. Ingresa por acá el fluido a la temperatura de entrada, 1, y sale por acá a la temperatura de salida, 2. Fíjense ustedes que cuando ingresan los dos fluidos, como lo hacen del mismo lado, aunque no hay contacto físico, el fluido ingresa a su máxima temperatura, el caliente, y el frío ingresa a su mínima temperatura. A medida que va circulando,
cuando se pone en íntimo contacto el más frío con el más caliente, el mecanismo de transferencia, la transferencia es grande, obvio, ¿no es cierto? A ver, ustedes mezclen directamente vapor con hielo, entonces inmediatamente el hielo se derrite y el vapor capaz de que se condensa. Entonces, la transferencia es muy grande. Esta doble flecha me está hablando de la transferencia. Obviamente que la transferencia de calor va a ir justamente en este sentido. Pero desde el punto de vista de hablar de intercambio, por eso le ponen doble flecha. Es grande. Si seguimos avanzando en el equipo, en cuanto a longitud se refiere, aquí ha de estar un poco calentado, va a subir su temperatura. Y que estaba bien caliente, va a bajar su temperatura. Por lo tanto, el salto, la diferencia, ya no va a ser tan grande como al principio. Si seguimos avanzando, lo mismo. Está un poquito más caliente, está un poquito, es decir, no está tan frío y está menos caliente. Y así sucesivamente, hasta que eleva su temperatura y baja. Y nos están mostrando estas flechas que aquí al principio el salto térmico es grande y se va descansando. Y aquí prácticamente ya no intercambia. Las temperaturas más o menos ya están parecidas. El intercambio es pequeño. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos al contracorriente. En contracorriente, este está mal dibujado. No, aquí está. Este es el caliente, ingresa entre 1 y sale a T2. Y este es el frío, que ingresa por este lado, por este azul, y aquí sale mediante ahí. Sale a T2. Entonces, fíjense ustedes de que cuando se pone en contacto, otra vez lo vamos a analizar acá, por acá ingresa el frío a su temperatura más baja. Pero acá el caliente no está a su temperatura más alta, la temperatura más alta está allá, al otro extremo. Aquí ya está medio calentado. ¿Qué significa eso? Que el salto de temperatura, la diferencia, el gradiente de temperatura no es tan grande. Avanza un poco con el frío, está un poco más caliente. Y también está un poco más caliente. Es decir, está más caliente y está menos frío, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia, de alguna manera, se mantiene del anterior. Está un poco a una mayor temperatura, pero también está a una mayor temperatura. Por lo tanto, fíjense ustedes que el intercambio de calor, obvio que el intercambio de calor siempre va a ser en este sentido el Q, pero como intercambio manejado, fíjense ustedes que en todo momento la transferencia es casi constante. ¿Cuál de los dos es mejor? Contracorriente. ¿Por qué? Porque en todo momento nosotros estamos aprovechando al máximo toda la longitud del equipo. El área de transferencia, desde un extremo al otro, lo estamos aprovechando. En cambio, acá, si bien nosotros tenemos un gran salto, acá es mínimo, prácticamente estamos con un rendimiento de transferencia en la longitud, en función de la longitud pequeña, y eso es malo. Y veamos cómo es que es malo. Hagamos los perfiles, ustedes también ya los han tenido que ver, pero lo tenemos que hacer porque esto es lo que nosotros tenemos que ver como parte del cálculo. Ahí está, longitud, temperatura. 0 de longitud, L de longitud. Aquí está. No es. 0 de longitud, L de longitud. En ese trayecto, como hemos analizado, dibujemos los perfiles. Del frío caliente está la máxima y baja. Arranca de este extremo, esto es paralelo. Arranca de acá, T1 y más o menos llega acá, T2. Sentido del flujo. Ahí. El otro. Arranca del mismo lado, la temperatura más baja y sube. Entonces, la temperatura más baja, supongamos que es esta, y esto sube. Y aquí va a estar T2 en el mismo sentido.
Eso es el perfil de temperatura. Hay una gran diferencia de temperaturas al principio, pero después va bajando y aquí casi ya ni intercambio. Ese es el perfil. Con números vamos a demostrar de que esto es así. En contracorriente, como digo ustedes, es un número. Vamos al contracorriente. 0 L B. Bueno, arranca de este lado, ya no importa. Y siempre bien, obviamente. Entonces, vamos a suponer que nuestra máxima temperatura arranca de acá y más o menos va a venir hasta acá. Sentido del flujo, este. Aquí es paralelo, ¿ve? Aquí se nota claramente que esto es paralelo. Y el otro viene del otro lado, a la temperatura más baja, y se cambia. Esta que pones, claro, del otro lado, con una temperatura. ¿Está bien? El sentido del flujo es al otro lado con un cuerpo sentido. No nos vamos a meter ya en la expresión de la fuerza impulsora, que es la media orgánica, y veamos a ver los terminales, no todavía, pero por lo menos terminamos de convencernos de que en este caso la temperatura de calentamiento del fluido frío a lo sumo se acerca a la temperatura final del caliente, a la de salida del caliente, a lo sumo. Vamos a ver más adelante que no puede llegar acá porque si no el área sería infinita, porque cuanto más se acerque, vamos a ver que la fuerza impulsora se reduce. Entonces, si llegamos idealmente a igualar estas dos, la fuerza impulsora va a ser tan pequeñita, ¿dónde está? Va a ser tan pequeñita, baja, que el área tendría que ser infinita. No, pues, no debe ser para compensar la distancia que cubre. Entonces, pero, y en este caso, la temperatura de salida del fluido frío no solamente se acerca a la temperatura de salida que está aquí, nosotros tenemos el fluido caliente, incluso puede llegar a superar. Y vamos a ver de que más bien se acerca esta a la temperatura de entrada. Entonces, eso hace que la fuerza impulsora sea mayor. ¿Sí? Y este análisis es el que nos justifica aquí. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que nos está mostrando es un caso de control nada más, donde hacemos la medición, controlador, transmisor, una válvula y regulamos ahora que no es motivo de análisis en este momento. Seguramente ustedes lo ven esto en medición y control. Es bien listo. ¿Lo ven? ¿Sí? Eso también. Sí, no, no. Y lo que no nosotros son justamente las actividades de lo que por lo menos. Y el de placas también lo vimos, ¿no es cierto? Simulación de carga. Bueno, entonces le metamos más. Sí, avancemos. Avancemos con esto, justamente. Bueno, entonces, de la expresión general, hagamos este análisis. ¿Sí? Y el análisis se concentra en
En este análisis estamos viendo de que uno de los términos que nosotros tenemos que analizar es justamente la diferencia de temperaturas. Y hemos visto que existen dos configuraciones, paralelo y contracorriente. En virtud de cómo ponemos las boquillas, los ingresos y salidas, pues ahí está la configuración de los conectores. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Este es el papel. Hay muchas formas de poder establecer, porque fíjense ustedes, son dos fluidos que tienen temperaturas de entrada y salida. Hay varias formas de poder establecer la fuerza impulsora. Podemos tener, generalmente se puede trabajar con una media aritmética, pero no es muy precisa. Sacar una media de cada uno de ellos y de ahí una media de... La expresión más cercana a lo que pueda ocurrir nos indica que el delta T, la fuerza impulsora, el potencial, el que genera el flujo, porque si no hay diferencia de temperatura no hay flujo. Entonces, fuerza impulsora, la vamos a aproximar a un MNDT. Es decir, una diferencia media logarítmica, diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Qué es lo que más podemos decir que se puede aproximar? Diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Y a qué va a ser igual esta diferencia de temperatura media logarítmica? En términos genéricos, la expresión va a ser válida para cualquiera de las dos configuraciones. ¿Y cuál es esa expresión? Ustedes la conocen. Va a ser delta T2 menos delta T1 dividido el logaritmo natural del delta T2 dividido delta T1. ¿Sí? Listo. A ver, bueno, para llegar a esta situación, a esa expresión, no vamos a hacer todo el desarrollo, porque vamos a venir a hacer un poco de fenómenos. Hay ciertas suposiciones que nosotros debemos hacer. Las suposiciones, para aquello, lo voy a copiar justamente. Suposiciones para poder afirmar que delta T, fuerza impulsora, es igual a MLDT, son las siguientes. Vamos a suponer que los flujos son constantes. Obvio, estamos hablando de que no podemos estar cambiando permanentemente nosotros. El coeficiente total de transferencia de calor también es constante. Ya veremos cómo nosotros lo podemos, pero tenemos que suponer que este U no va a estar cambiando todo el tiempo. Depende de muchos factores, variables, propiedades físicas, todo lo que quieran. Pero básicamente, una vez fijados los fluidos para ver las propiedades, fijadas las temperaturas, entonces
poseen cambios parciales de fase. No es que una parte del fluido caliente se va a evaporar o el frío que se condensa, se está calentando, pero no hay cambio parcial de fase. Hay exclusivamente por el momento un calor sensible que está en cuerpo, que implica diferencia de temperaturas, sin cambio de fase. Y el otro, no existen pérdidas de calor al exterior, porque las pérdidas son para afuera y para adentro intercambian entre los dos. Pérdidas no hay. Resistencias es una cosa, pérdidas es otra. Es decir, el material del intercambiador debe ser de alguna manera resistente a que pueda, o para que exista transferencia, y esto es bueno, de todas maneras. Aunque son los más comunes, se hacen en cualquier taller, un intercambiador de doble tubo, pero estamos hablando de esto. Ahí está. Yo hasta podría pensar de que el material del tubo interior podría ser de un K alto, porque aquí es donde hay la transferencia de calor. Y capaz de que este material sea de otro material que sea más pasivo, que tenga un coeficiente más bajo. Pero lo que podemos hacer es hacer un aislamiento y tratar de que no exista flujo de calor hacia acá. La idea es esa básicamente. Y que el intercambio sea puede ser este fluido caliente y este fluido frío, no importa, o al revés, pero que sean entre ambos. Es una suposición, que en la realidad no ocurre. Pero ustedes saben que en las deducciones matemáticas hay que establecer ciertas suposiciones y después hay que ver los rendimientos de los equipos. Bueno, con estas 5 suposiciones nosotros llegamos a tener este proceso. Pero bueno, ¿y qué es delta T2 y delta T1? Delta T2 se denomina la diferencia terminal caliente. Delta T1 se llama la diferencia terminal fría. Y ya que estamos un poquito definiendo esto, digamos que T1 menos T2, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Como el rango de temperatura del fluido caliente. Claro, es el rango, desde el valor más alto hasta el más bajo, que se obtiene en el equipo. Y consecuentemente, T2 menos T1, diríamos que es el rango de temperatura del fluido frío. Estamos un poco incorporando ciertas definiciones. Bueno, decimos de que eso es delta T2 es la diferencia terminal caliente y delta T1 la diferencia terminal fría. Con esto podríamos nosotros calcular el delta T. Ojo, pero ¿cuál será la diferencia terminal caliente? Depende. Si estoy en paralelo, pues estoy corriente. Lo sabemos. Entonces van a haber 2 diferencias terminales calientes. Entonces, lo que podemos poner es así. Para contracorriente, el delta T2 va a ser igual, el delta T2 va a ser igual a nota contracorriente. A la diferencia entre la temperatura de entrada del caliente y la temperatura de salida del frío. Hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura. Mayúscula caliente, minúscula frío, uno en cada dos salida. Sí. Y en paralelo, el delta T2, que sigue llamándose diferencia terminal caliente, pero con la configuración es distinta.
para que nosotros definamos para cada uno de los casos a qué se llama delta T1. Hay que también ver que el delta T1 en contracorriente, el delta T1 va a ser igual al otro extremo. El contracorriente va a ser T2 menos T2, T1, perdón. T2 menos T1. En paralelo va a ser igual a delta T1, va a ser igual a T2 menos T2. Consecuentemente, a esto en paralelo le llamamos delta T2 y a esto en contracorriente le llamamos delta T2. Y la diferencia terminal fría en paralelo va a ser esto, delta T1, y en contracorriente va a ser delta T1. Ahí está. Obviamente que conocidos los valores, nosotros vamos a llegar a establecer el valor final. Aquí hay todo un desarrollo para poder llegar a esta definición. Esto es tema de fenómenos. Bien. A un nivel que ya estamos con donde estamos valores. Supongamos T1 que sea la nomenclatura, es decir, la bibliografía para esto es el PREP, procesos de transferencia de calor. Y este libro trabaja con unidades inglesas, no hay problema. Por eso yo ya me he acostumbrado a trabajar con esas unidades inglesas. Entonces, vamos a trabajar con datos para qué. Bueno, pues no importa eso. Porque el problema es un poco para la variación. Inventamos cualquier valor para retornar. Supongamos que esto es 300 grados de calor. El ruido caliente, no sabemos cuál es. Y está a 300. ¿De dónde sale? Del fondo de una columna de destilación o de un tacho de reacción hay un fluido caliente. Lo manejamos como que es un líquido, no nos metamos con el vapor todavía, más adelante todo. Y nosotros tenemos un líquido frío que está, por decir, a 80 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura del agua. Y yo le quiero elevar la temperatura a este fluido frío hasta llegar a una temperatura T2 de 120 grados Fahrenheit. Y dependiendo de las masas con las que estamos trabajando, vamos a indicar de que la temperatura de salida pongamos más. 150. A ver, 170, uy, pero no importa. Y esto lo pongamos como 200, pongamos 180. Ahí está. Centígrados. Ya listo. Vamos a ver en cuál de los dos tenemos más fuerza impulsora. Como son las mismas temperaturas, esto va a ser 300, esto va a ser 180, esto va a ser 80, y esto va a ser 150. ¿Cuánto vale el mLdt en contracorriente? ¿Y cuánto vale el mLdt en paralelo? ¿Cuánto vale? Entonces, si queremos reemplazar en contracorriente, ¿cuánto va a ser? 100, porque es 300 no es 100 parecido como 300
80 menos 80. ¿Cuánto sale eso? 123. ¿Cuánto? 123.32. ¿Sí? ¿Algo más de eso? En principio, creo. Yo la voy a estar aquí. ¿De acuerdo? Y esto, hacemos lo mismo. ¿Cuál es el delta T2 para paralelo? 300 menos 80. ¿Cuánto es eso? 220. Bueno, recordamos. 200 menos 80 menos delta T1. 180 menos 150. 100 menos 150 dividido el logaritmo natural de 300 menos 80 dividido 180 menos 150. ¿Cuánto sale eso? ¿Cómo? Ya lo entiendo, seguí. No puede ser. Oíste, yo soy normal. Delta T2 menos delta T1. Vamos a ver lo mismo. Delta T2 dividido delta T1. No, perdón, 95. ¿Cómo? 95 era, perdón. Aumenté un 0, le puse 1500. ¿Cómo? 95. Como 35. Le había puesto un 0 en lugar de 150, le puse 1500. Perdonamos. Como no, si es la única que estoy haciendo. ¿Cuánto es eso? 95.36. Ahí está, ¿eh? La fuerza impulsora en contracorriente con las mismas temperaturas de esa salida. En contracorriente tenemos mayor fuerza impulsora. Eso nos ayuda a que el área de transferencia sea más baja. ¿Sí? ¿Y qué tal si nosotros hubiésemos dicho que la temperatura de salida sea esta? ¿170? ¿Cómo? 170. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto va a ser 170 y esto va a ser 170 en vez de 150. Y aquí va a ser 170 y aquí va a ser 170 en vez de 150. ¿Cuánto nos va a salir en cada caso? ¿Perdón? 114. La contracorriente va a ser 114 grados por hora. 34. ¿Acá? 67 como de 23. ¿Acá? Sí, 68. Bueno, 67 estamos con el decimal, digamos. 67.93. Miren que en el primer caso, cuando nosotros teníamos esas temperaturas, la fuerza impulsora era 123 y de la otra 95. Estábamos hablando de una diferencia de más o menos en fuerza impulsora de 28 grados. ¿Lo ven? Entre 123 y 95. Pero si nosotros hacemos que la temperatura salida sea 170, la diferencia
transferencia de los 28 grados que teníamos se va a ir a 32, 42, 46, 56, ¿no ven? Entonces, fíjense ustedes cómo es que cuanto mayor sea la temperatura, cuando de mayor rango yo quiero de modificación de temperatura, cada vez más es mejor esto. Obvio que disminuye un poco, pero es significativo. Y esto ya baja. Ya la diferencia es mucho mayor. Y llega el momento en que, por ejemplo, si nosotros le metemos 180 grados Fahrenheit, entonces resulta ser de que no hay problema y esto 180. En contracorriente no hay problema, porque esto va a ser 300 menos 180. Va a ser 300 menos 180. Voy a tener un número finito. Pero cuando yo traslade a paralelo, este valor va a ser 180. Y esto va a ser 0. La fuerza impulsora se hace mínima, el área tendría que ser infinita. Entonces, el límite en paralelo es llegar a la temperatura de salida del caliente. Y si hacemos eso, nos sigue. Pero ya nos hemos acercado y ya estamos liquidados con este valor bajo. En cambio, como esto todavía se puede, yo puedo tener que mi temperatura de salida del fluido frío puede ser 200, mayor a la de salida del fluido caliente, cosa que aquí tendría que venir aquí arriba. No se puede. Y con 200, ¿cuánto nos habla? Los bloques por ahí. Para contracorriente, no contracorriente, no podemos. Negativo. Se hace uno el logaritmo natural y se vuelve 0. ¿Dónde? El logaritmo natural se volvería 1. Si es 300 menos 200, 100. Ah, es que el cabalito también lo pongo. Entonces le pongamos, no le pongamos 200. Es el mismo acá, pero este no va a cambiar. 180 menos 80, 100 sobre 100 es 1. El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Qué vas a hacer? No, entonces no le pongamos 200, le pongamos 190. No, a ver, le pongamos 190 y aquí le vamos a poner, ya no va a ser 0, ¿no ves? Ya no va a ser 0, ¿no ves? No. 104,92. 104.91. Ah, bien. Hay fuerza impulsora. Entonces, podemos llegar a valores superiores a los de la temperatura de salida del fluido caliente. Cosa que para arriba. Entonces, ¿para qué construyen o para qué empleamos la configuración paralela? Se puede ver claramente lo siguiente, que cuando sobre todo, ¿cuál es la gran ventaja que podría tener esto? La gran ventaja es de que cuando arrancamos, el caliente está a su máxima temperatura y el frío a su mínima temperatura. ¿En qué nos puede ayudar eso? Un cambio brusco de temperatura. Normalmente esto se utiliza cuando nosotros tenemos intercambiando calor entre fluidos, sobre todo el frío viscoso. Si el fluido frío es muy viscoso, entonces de alguna manera tiene mayor resistencia al flujo. Entonces, cuando yo tengo un fluido viscoso, lo frío, lo meto acá, y fíjense ustedes, va a estar en contacto con el caliente a su máxima temperatura. Eso hace de que se va a bajar tremendamente la viscosidad,
efecto del incremento brusco de temperatura, la viscosidad va a bajar. Y eso facilita de alguna manera el proceso de transferencia de calor. ¿Sí? Porque esa viscosidad elevada de alguna manera puede convertirse en resistencia. Y eso puede ayudar. Para los casos esos, o cuando los equipos cuando los rangos de temperatura no son muy grandes, cuando no son muy grandes, la diferencia de fuerza impulsora no es muy significativa. Aquí yo le metí un rango de temperatura bastante significativo, más o menos de 70 grados. Metamos un rango de temperatura de 80 a 120, porque si no, un rango de 40 grados, vamos a ver de que siempre va a ser mayor de contracorriente, pero ni tanto como para decir que pero ahí está. Entonces, básicamente para fluidos fríos, viscosos, esto es muy bueno ponerlo en paralelo. ¿Sí? Bueno, ya está. Así es como se calcula la fuerza impulsora de la expresión esta. Básicamente ya tenemos eso. Ahora viene el análisis del Q. Pero la verdad, esto más sabemos porque nos da tiempo para eso más seguro. Esto es bien simple, ¿ya? Sí. Q. Vamos a partir con estas suposiciones. No hay cambio de fase. Los flujos son constantes. Y los valores de temperatura obviamente están previamente fijados. Yo tengo que fijarlos, no es cuestión que salga cualquier temperatura. Pero también, total, con que fríe, no es así. Yo tengo que saber cuánta masa tengo que producir de cada uno de ellos. Y cuáles son las temperaturas fijas. Porque finalmente yo tengo que hacer un control, ya sea manual o ya sea automático, tengo que hacer un control del valor de temperatura. Por algo que estoy haciendo, no es solamente para ver qué índice calienta, sino que es la temperatura prefijada para el proceso subsiguiente. Entonces partimos del hecho de que si no existen pérdidas de calor al exterior, entonces vamos a decir que Q ya sabemos que es constante y que implica esta es básicamente que el calor cedido es igual al calor ganado. Ya está, ¿no es cierto? ¿Quién cede calor? El caliente. ¿A quién? Al frío. ¿A quién más? A nadie más. Al medio ambiente. No, es decir, a la aire. Calor cedido igual a calor ganado. Ideal, obviamente. Ideal. Pero bueno, así es como se manejan la teoría. ¿No? ¿Quién cede calor? El frío y el caliente. ¿Qué tipo de calor? Sencillo. Por lo tanto, la expresión va a ser el caliente, calor cedido, el fluido caliente, calor ganado, el fluido frío. Si es el fluido caliente, me acuerdo que todo tiene que ser mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a meter W, este es flujo, libras por hora, CP mayúscula y delta T. Su rango. Ese es el calor que cede. Perdón, y esto va a ser igual al calor que gana el otro fluido. Y entonces el otro fluido va a ganar este calor delta T. Yo le voy a poner 2 menos 1 para que sea positivo. En realidad, calor cedido tendría que ser igual a menos calor ganado, porque uno da y otro recibe. El signo de relación es negativo. Pero entonces, es negativo, pero yo entonces tendría que poner ahí de 1 menos de 2. Entonces ya he sacado este para invertirlo. Bueno, es positivo. Bueno, y de esa manera es que se calcula esto, datos, esto, datos, esto también datos, y esto también datos. Lo que no es dato en CP, pero eso se va por esas tablas. Se saca un CP medio entre T1 más T2 sobre 2. Y aquí también un CP chico igual a T1 más T2 sobre 2. Pues vamos a estar sacando un CP medio de más por eso. Suficiente. Entonces, ahí está, así de simple. Entonces, ya tengo yo el Q.
que se va a esto. Ya más adelante veremos cuando el fluido caliente es un vapor que se condensa. Ahí ya será otro tema, pero bueno, no nos preocupemos por el momento. O cuando es un vapor sobrecalentado que primero se subenfría y después se condensa. Ahí ya tenemos los dos. El subenfriamiento es sensible y la condensación es latente. O de un vapor que está saturado, que no solamente se condensa, sino que se sobreenfría. Y ahí están los tipos subenfriadores, sobrecalentadores. Pero ya está. Con esto ya está completado el tema del control. Entonces, fíjense ustedes de que ya hemos avanzado indicando que ya conocemos cómo se calcula esto y ya conocemos cómo se calcula esto. Nos falta esto y de ahí se recupera.